Iglesia, vamos al tema número 8 de la serie sobre el Evangelio de Marcos. El título de esta mañana que le he dado a esta enseñanza es No podemos estar callados. Y esta enseñanza se basa en Marcos capítulo 1, versos del 40 al 45. Dice la palabra en Marcos capítulo 1, versos del 40 al 45, dice: vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no lo digas a nadie. Anda, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaban fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a alguna persona, puede ser algún familiar o alguien conocido, hermanos, que son muy hablantines, que son buenos para hablar. Y que uno dice: oiga, y no se queda callado. ¿Hay alguien que conoce a alguien así? Hermanos, y que a veces inclusive, podemos decirlo de esta manera, a veces hasta inclusive hay gente que habla tanto y tanto que habla, que uno dice: oiga, ¿cómo cansan? ¿Verdad? A veces hay gente que es así, hay gente que es buena para hablar. Pues hermanos, en este relato de la sanidad de Jesús sobre el leproso, hermanos, vamos a ver tres cosas que no podemos pasar por alto de esta enseñanza, y en donde vamos a ver que al igual que este leproso, nosotros no podemos estar callados. No podemos estar callados. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es cómo, ese es el primer subtítulo de alguna manera, es cómo acercarnos a Jesús. Cómo acercarnos a Jesús, y eso lo vemos en el verso 40. Dice la palabra en el verso 40, vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, o sea, él se postró y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, nótese que era un leproso. Ahora es interesante porque en todo el texto y aún en los otros evangelios que hablan de este mismo pasaje, hermanos, no se nombra quién es el nombre de este leproso. No se sabe quién es. Simplemente se habla de un leproso. Ahora, él era leproso. Hermanos, la lepra era una enfermedad, y entiendo que todavía hay lepra, aunque tal vez no al nivel de antes. Pero dicen que la lepra era una enfermedad en la piel, en donde algunas personas, hermanos, esta enfermedad era muy seria y algunos más que a otros. O sea, que cuando la Biblia habla de lepra, no todas las personas tenían el mismo tipo de lepra. Aunque habían algunos, muy probablemente era el caso de este leproso, hermanos, era una lepra severa, donde inclusive dicen que ellos olían mal. La carne, prácticamente la piel, empezaba como a podrirse la piel. Y se le hacían llagas, huecos en la piel. Y olían mal. Y no todos tenían el mismo tipo de enfermedad, o en este caso de lepra. Algunos era una lepra menos severa. Algunos podía ser como, no sé, como decir uno, un tipo de sarna, tal vez, una rasquiña, algo así. Y eso también era considerado como lepra en este caso. Ahora, los leprosos se les prohibía, oigan esto, a los leprosos se les prohibía participar en toda actividad religiosa o social. O sea, ellos estaban aislados completamente, ya que los leprosos eran considerados ceremonialmente impuros y apartados de la sociedad debido a que la ley decía que cualquier persona, hermanos, quedaba inmunda inclusive al contacto
de una persona con lepra. Quedaba inmunda, o sea, quedaba contaminada. Entonces, para ellos mezclarse con otras personas era prohibido, completamente prohibido. Algunos, inclusive, óiganme en esto es triste. Ahora yo quiero que ustedes se pongan en la condición de este leproso. Dice que algunos inclusive les tiraban piedras a los leprosos para mantenerles a distancia. Por lo cual algunos leprosos usaban campanas, campanillas, para ellos anunciar que iban a pasar o que iban llegando a algún lugar. Y habían otros que inclusive gritaban, inmundo, inmundo, para poder pasar por algún lugar. O sea que la condición de este leproso, hermanos, no era una condición simple o sencilla. Hace muchos años, tal vez como para dar un tipo de ejemplo, hace muchos años, yo no sé si ustedes se acordaban o se acuerdan de cómo hace muchos años, hermanos, hoy no es tanto, pero hace muchos años cuando una persona se daba cuenta de que otro tenía SIDA, inmediatamente se le hacía a un lado. Era prácticamente como alguien que era rechazado. O sea, era de cuidado, había que apartarlo. Con solo que alguien se diera cuenta de que tenía SIDA, de una vez lo apartaban. Bueno, déjeme decirle que la condición de estos leprosos era algo parecido y aún peor que esto. Y hoy creo que eso ha cambiado mucho. Hoy ya no es tan, no sé cuál es la palabra a usar, pero ya no es tan espantoso, ya no es tan visto tan mal que una persona tenga SIDA. Se ve como una enfermedad normal en este caso. Pero para tener una idea de lo que era este leproso. Ahora, muy probablemente, al entender su condición como leproso, este hombre, es que él se acerca a Jesús y dice la palabra que él se arrodilla, él se postra en tierra para rogarle a Jesús por su condición, y él le dice al Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres. Hermanos, igualmente, óigame en esto, todos nosotros debemos de entender cuál es nuestra condición delante de Dios. Ya que absolutamente todos en este lugar, óigame lo que le voy a decir, somos leprosos espirituales. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque absolutamente todos somos pecadores. Absolutamente todos. Hermanos, no hay nadie que no pueda o que pueda decir que él no ha pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. La Biblia es clara y nos muestra que todos hemos pecado delante de un Dios que es 3 veces santo. Todos tenemos la condición de este hombre. Todos somos leprosos espirituales. Todos somos pecadores. Por lo cual, hermanos, al acercarnos a Jesús, nosotros al acercarnos a Cristo debemos de tener la misma actitud que tuvo este leproso. La misma actitud. ¿Cuál fue la actitud de él? Una actitud de humildad y de humillación delante de Jesús para rogarle por su sanidad al decirle, si quieres, oigan, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Hermanos, no como hoy, lamentablemente he escuchado a muchos orando y diciendo, yo declaro, diciendo, yo profetizo, diciendo, yo no te suelto hasta que no me bendigas. No como muchos hoy, donde inclusive he escuchado a algunos decir a la hora de orar, es que no aceptamos un no por respuesta. Hermanos, esa no fue la condición de aquel hombre, entendiendo quién era él, un leproso. Él llegó y se humilló delante del Señor, él se postró delante del Señor, y al Señor fue su pregunta, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Hermanos,
Pero hoy parece que muchos, la actitud para acercarse a Cristo no es de esta forma. Más bien parece que hay orgullo, hay arrogancia, hay prepotencia en el corazón de muchas personas hoy. Ahora vea lo que nos dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice la palabra, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, oigan qué es lo que dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, la actitud de este hombre leproso por su condición fue una actitud de humillación, no de un soberbio. Como hoy muchos a veces que para llegar delante del Señor, creo yo, llegan con mucha soberbia y les enseñan mal en las iglesias a decir cosas como eso. Es que usted tiene autoridad en su boca y usted puede declarar, usted puede decretar, usted puede profetizar y que las cosas se hagan. Hermano, no fue la condición de este hombre. Este hombre se humilla delante del Señor y Él le dice, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Hermano, no creo que este leproso dudara de la autoridad de Jesús y del poder que Jesús tenía para poder sanarle. Yo me imagino que este hombre ya había escuchado de muchas sanidades que Jesús había hecho. Pero si entendía que él estaba en las manos de Jesús, que su sanidad, hermanos, estaba en las manos de Jesús, o sea, dependía de la voluntad de Jesús y no la de él. Él sabía que estaba en la voluntad de Cristo, por eso él le dice, si quieres puedes limpiarme. No era, Señor, es que yo estoy declarando sanidad sobre mi vida. No es que yo estoy profetizando sanidad sobre mi vida. No es, Señor, y no acepto un no por respuesta. No, es si quieres, Señor, tú puedes sanarme. Yo sé que tú puedes sanarme si tú quieres. Hermano, esta es la misma actitud que debemos de tener todos nosotros los creyentes en nuestras oraciones. Entendiendo que la voluntad de Dios está por encima de la nuestra, por encima de la voluntad tuya y por encima de mi voluntad. Nosotros deberíamos de orar de la misma forma que este hombre leproso llegó a acercarse a Cristo, humillando nuestro corazón, humillando nuestra vida y diciéndole, Señor, si quieres, tú puedes hacer esto, si tú quieres, Señor. Porque eso es lo que nos muestra la palabra. Ve lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, hablando el apóstol Juan, alguien que caminó junto a Jesús, que conocía muy bien quién era Jesús. Vea lo que él dice en el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Cristo, que si pedimos, hermanos, alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Hermanos, si nosotros pedimos algo y es conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, si nosotros pedimos algo y no es conforme a su voluntad, hermanos, tal vez no es que Dios no nos escuche, porque Dios siempre nos escucha, pero la respuesta no va a ser afirmativa, sino va a ser un no. Y por eso este hombre llega delante del Señor y le dice, si quieres, tú puedes limpiarme. Si quieres. Hermanos, la Biblia nos muestra, por ejemplo, al apóstol Pablo que tenía una enfermedad y como Pablo dice, yo he rogado 3 veces al Señor que quite este aguijón de mi carne, esta enfermedad, este problema. Y la respuesta de Dios para Pablo fue un no. Él le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Por eso, hermanos, si hay algo en lo cual deberíamos nosotros de aprender a orar y acercarnos al Señor en nuestras oraciones, es decirle como este hombre, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor. Y eso me lleva al segundo encabezado y es, Jesús muestra su misericordia. Y eso lo vemos en el verso 41 y dice la palabra, y Jesús, oigan esto, teniendo que misericordia de él.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, oigan, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hermanos, este pasaje nos muestra que Jesús tuvo ¿qué? Misericordia de este leproso. Hermanos, eso fue lo que Jesús tuvo de él, misericordia. Ahora recordemos, hermanos, que la misericordia consiste, hermanos, en no recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. Misericordia es no recibir algo que merecemos. Eso es misericordia. En otras palabras, si lo que Jesús tuvo fue misericordia de este leproso, muy probablemente él no merecía recibir la sanidad. Hermanos, muy probablemente él no merecía recibir la sanidad. Hermanos, y esto es fuerte porque a veces nosotros creemos que nosotros merecemos todo de Dios. Hermanos, a veces hay gente que dice: es que yo merezco esto. Yo merezco tener un buen salario, yo merezco tener una buena casa, yo merezco tener un buen carro, yo merezco. Yo he escuchado gente predicar eso, es que usted merece, hermanos. Déjeme decirte, con todo amor, pero según la palabra de Dios, si hay algo que tú y yo merecemos, es la condenación eterna, es el infierno. Eso es lo único que el ser humano merece. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado delante de Dios. Porque todos hemos hecho lo malo delante de Dios. ¿Hay alguien acá, alguno que diga: yo no he hecho nada malo delante de Dios? Hermanos, todos hemos pecado delante de un Dios 3 veces santo. Y lo único que el hombre merece es la condenación eterna. Sin embargo, Dios tiene misericordia, y eso fue lo que Dios tuvo de este hombre: misericordia, no recibir lo que merecía. Hermanos, si tú le has entregado tu vida a Cristo, has creído en Él como Señor y Salvador de tu vida, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y no te va a dar lo que tú y yo merecemos, la condenación. Nos va a dar salvación. A los que hemos creído en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero dice la palabra que Jesús tuvo misericordia de él y le mostró su misericordia, óigame en esto, al extender su mano para tocarle. Al extender su mano para tocarle, ya que nadie se les acercaba y mucho menos para tocarlos, ya que eran considerados inmundos. ¿Usted se imagina, hermano, tener que llegar a un lugar y pasar o con una campanilla o gritar: inmundo, inmundo, aquí voy yo? Donde todo el mundo se apartaba, donde oían las campanillas o las palabras que este hombre usaba o usaban en aquel tiempo los leprosos: inmundo, inmundo. Y aún ellos vivían en comunidades porque solo entre ellos podían habitar. Nadie se les acercaba, mucho menos tocarlos. Y Jesús tiene misericordia y toca a este hombre. Muy probablemente este hombre tenía años en que nadie, sin una condición de lepra, lo había tocado. Muy probablemente tenía años de no recibir el abrazo de un padre, no sé, de un amigo, de un familiar, porque nadie les tocaba. Y él llega y se postra. Y él le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: quiero, y extiende su mano y le toca. Hermanos, de la misma forma que este leproso recibió misericordia de parte de Dios y de Jesús y extendió su mano para tocarle, es que nosotros fuimos alcanzados por Dios al tener Dios misericordia de nosotros, de usted y de mí, si usted le ha creído a Jesús. Porque Dios lo que ha tenido de nosotros es misericordia. Hermano, yo no sé si usted ha pensado en esto. ¿Dónde estaría usted hoy? Como dice una canción, ¿dónde estaría hoy si tú no me hubieras alcanzado?
Hermano, yo no sé si usted se ha preguntado eso. ¿Qué hubiera pasado de su vida? ¿Dónde estaría hoy usted si Dios no hubiera tenido misericordia de usted? Porque si usted hoy ha creído en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, es porque Él tuvo misericordia de ti. Eso dice la palabra. Ve lo que dice la Biblia en Tito capítulo 3 versículo 5. Dice la palabra en Tito capítulo 3 versículo 5, dice la palabra, nos salvó, oigan, nos salvó hablando de Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por ¿qué nos salvó Dios? Por su misericordia, hermano, yo anote la palabra, por su misericordia, es porque Él tuvo misericordia de ti. Él tuvo misericordia de nosotros, Él tuvo misericordia, iglesia. Si Dios no tiene misericordia, hermano, óigame lo que te voy a decir, nadie podría ser salvo. Hermano, si este leproso Jesús no tiene misericordia de él, él no se hubiera sanado. Hermano, si Jesús no tiene misericordia de nosotros, nosotros seguiríamos todavía en nuestros pecados y llevados a nuestra condenación eterna por nuestro pecado. Pero Dios tuvo misericordia. Vea lo que dice la palabra en Romanos 9, del 15 al 16. Hermanos, antes de leer este pasaje, yo quiero, hermano, que tú reflexiones, porque a veces hay personas que creen que ellos se volvieron a Cristo, valga la redundancia, porque ellos quisieron volverse a Cristo. Como diciendo, es que yo abrí mi corazón al Señor. Hay gente que cree, es que yo abrí mi corazón al Señor. Es que inclusive he oído gente diciendo, es que yo le abrí la puerta de mi corazón. Hermano, déjeme decirte que tú no le puedes abrir la puerta a Jesús. Él es el que decide tener misericordia de nosotros. Si Jesús no tuviera misericordia de nosotros, hermanos, nadie sería salvo. Ve lo que dice la palabra en Romanos 9, del 15 al 16. Dice el apóstol Pablo, pues a Moisés dice, y vean, esto es desde el Antiguo Testamento, pues a Moisés dice, y está hablando del tiempo de Faraón en Egipto. A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Oigan, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16, hermanos, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Wow. Hermano, te digo algo de todo mi corazón. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan o alguna vez anhelaron pegar el premio mayor de la lotería, el gordo navideño que llaman. Y generalmente la gente cree, si yo pego el gordo navideño, yo voy a ser el ser más feliz de este mundo. Déjeme decirte que no hay nada más errado que eso. Porque la Biblia dice que de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final perdiere su alma. Hermano, usted y yo, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo, si realmente hemos creído en Él como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, hermanos, es porque nos ganamos el premio más grande del universo. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia cuando tú y yo no lo merecemos, iglesia. Porque nadie merece esa misericordia. Pero Dios decide en su amor y en su bondad tener misericordia ¿de quién? De los que Él quiere tener misericordia. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, nosotros deberíamos de sentirnos, hermanos, realmente los más felices del mundo. Dicen que nosotros vivimos en el país más feliz del mundo. Hermanos, si tú eres un cristiano verdadero, tú deberías de sentirte el ser más feliz del mundo. Dios tuvo misericordia de ti.
Dios tuvo misericordia de mí. Hermano, yo sé que a veces te entra ahí una pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de mí y no de otro? Hermano, esa pregunta no tiene respuesta. Y al final solo Dios sabe a quién va a extenderle misericordia y a quién no. Dios nos mandó a predicar el evangelio. Dios nos mandó a llamar a los pecadores al arrepentimiento y que se vuelvan a Cristo. Y es Dios quien tiene misericordia del que Él quiera. Nosotros solamente debemos de proclamar el evangelio, debemos de hablar de Cristo y es Dios quien tiene misericordia. Por eso, hermanos, nosotros no convertimos a nadie, no transformamos a nadie. Es Dios quien tiene misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. Hermano, ahora notemos cómo en el mismo instante dice la palabra que Jesús habló y tuvo misericordia de este leproso y le tocó. Inmediatamente él quedó limpio. Hermanos, él quedó limpio. Esto nos muestra primeramente la autoridad de Jesús como Dios. Pero por otro lado, hermanos, debemos de entender también que cuando Jesús ha tocado tu vida y ha tenido misericordia de ti, hermano, ya estás limpio del pecado. Oiga, ya estás limpio del pecado y ojo a esto, para no seguir pecando contra Dios. Si Jesús ha tenido misericordia de ti y Él extendió su mano para tocarte, ya estás limpio de pecado. O sea, Jesús ya te perdonó el pecado. Y estás limpio de tu pecado ahora para que ahora empieces a vivir en santidad, no a vivir en pecado, a seguir viviendo en pecado. Vea cómo lo dice la palabra. Vamos a ver Colosenses 2:13. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice la palabra: y a vosotros estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, oigan esto, os dio vida juntamente con Él, oiga, perdonándonos algunos pecados. ¿Dice así la palabra? Dice perdonándonos todos los pecados. Hermanos, cuando usted se arrepiente de verdad y se vuelve a Cristo por la misericordia de Él, hermano, Dios te ha limpiado, Él ha perdonado todo tu pecado que te llevaba a la condenación eterna. Por eso el hombre debe arrepentirse y volverse a Cristo, porque solo Dios le puede limpiar. A este leproso nadie le podía limpiar. Nadie le podía sanar, solo Cristo, y fue al instante. Fue al instante que quedó limpio. Vea lo que dice 1 Corintios 6:11. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, dice: y esto erais algunos, hablando del tiempo pasado, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Oigan, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido justificados, santificados por el nombre de Cristo. Fuimos limpios. Fuimos perdonados por medio de la obra de Cristo. Solo Cristo puede hacer eso. Hermano, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que tipifica todo esto y está en Isaías capítulo 6 versículo 7. Hermanos, aquí la Biblia nos muestra la visión que tiene el profeta Isaías. Es interesante porque Isaías, cuando ve la visión de quién es Dios sentado en su trono, Isaías reconoce primeramente su pecado. Él reconoce que es pecador, pero cuando él reconoce que es pecador, ahí mismo sucede algo. Vean lo que sucede ahí. En el verso 7 dice la palabra: y tocando con él esto sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio
tu pecado. Hermanos, después de que Isaías reconoce que es pecador, dice que viene un ángel y saca un carbón encendido y lo pone sobre los labios de Isaías y le dice: ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado, porque Isaías reconoce que él es un hombre pecador y ha visto a Dios. Y Dios lo limpia, Dios lo perdona. Hermanos, eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos limpia, Dios nos perdona. Hermanos, ahora vea esto. Yo quiero que, teniendo esta idea de Isaías, vamos a San Juan capítulo 13, versículo 10. Evangelio de San Juan. Hermanos, cuando tú y yo venimos a Cristo, ya lo vimos ahí, Isaías tipifica esto de cómo fuimos limpiados, perdonados nuestros pecados. Vea lo que dice el Señor Jesús hablando a sus discípulos. Ahora nosotros somos sus discípulos. Dice San Juan 13:10, dice así: Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Está qué? Todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. Pero él dice: ustedes ya están ¿qué? Limpios. Ya estamos limpios. Ahora, yo esto lo he explicado en otras ocasiones de por qué el Señor dice que debemos de limpiar solo nuestras manos y nuestros pies. Hermano, porque cuando usted se baña y usted ya está limpio, inmediatamente usted busca ponerse ¿qué? Sandalias para no ensuciar sus pies. E inmediatamente después usted tocó algo sucio y ¿qué tiene que ir a hacer? A lavarse las manos, porque hermanos, aunque Dios nos ha limpiado, ya el Señor empezó la obra en nosotros de santificación, hermanos. Seguimos estando en este cuerpo que todavía se inclina al pecado y todavía pecamos. La diferencia, ya no queremos pecar, ya no nos deleitamos en el pecado, porque ahora queremos santificarnos. Entonces cada vez que pecamos, vamos a limpiar nuestras manos y nuestros pies. ¿Cómo hacemos eso, pastor? Vamos y confesamos nuestros pecados. Vamos delante de Él, nos encerramos en el cuarto y le decimos: Señor, perdóname, he pecado hoy contra ti, hice esto que yo sé que no te agrada. Ayúdame porque yo quiero santificarme para ti. Dijo un hermano o una hermana por ahí, es que cuando usted es cristiano de verdad, hermano, ya no puede ni pecar en paz. Porque si usted sigue pecando y no tiene ningún problema con eso y se siente bien con su pecado, hermano, examine su corazón si realmente usted se ha arrepentido de su pecado y se ha vuelto a Cristo. Porque un verdadero creyente nunca se puede deleitar en el pecado. Y vea cómo dice Jesús también ahí mismo en San Juan capítulo 15 versículo 3. Dice su palabra: ya vosotros estáis limpios. Oigan, ¿por qué estamos limpios? Dice Jesús: por la palabra que os he hablado. ¿Por qué por la palabra? Hermanos, porque esta es la palabra de Dios. Esto que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es la palabra de Dios y ella nos muestra la voluntad de Dios para caminar en ella, para santificarnos. Es por la palabra que somos limpios. La palabra nos hace entender el pecado, que es lo que a Dios le desagrada. Y ahora yo, conociendo su palabra y su palabra llega a mi vida, ahora empieza Dios a transformar mi vida. Somos limpios por la palabra, de ahí la necesidad de escuchar el Evangelio, escuchar su palabra. Hermanos, ya hemos visto entonces la actitud, primeramente de cómo se acerca este leproso a Jesús y luego cómo Jesús tiene misericordia de él. Y ahora esto me lleva al tercer encabezado y es: el leproso no pudo quedarse callado. Hermanos, este hombre no pudo quedarse callado. Eso lo vemos del verso 43 en adelante y dice así: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero, hermanos, esos peros en la Biblia. Pero oído él, comenzó a ¿qué?
a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Se acuerdan cuando les dije al principio que si conocían a alguien, hermanos, que no para de hablar, que no se calla? Eso fue lo que este hombre hizo. Dice que él empezó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hermanos, es interesante notar cómo Jesús le dice a este hombre que no le diga a nadie lo que acaba de suceder en su vida. No le diga a nadie. Hermano, esto es un poco contradictorio, ¿verdad? Porque hoy normalmente cuando una persona ora por otro para que se sane, y si se sana, de una vez le dice, vaya a irle a todo el mundo. Yo lo sané. Jesús, siendo Dios, le dice a este hombre, más bien, no le digas a nadie esto. No le digas a nadie esto. Si no, le dice, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece lo que Moisés mandó para la purificación. Para testimonio a ellos era testimonio a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque según Levítico capítulo 13 y 14, no lo busque porque hay que leer todo los dos capítulos de Levítico 13 y capítulo 14, el sacerdote, hermanos, en aquel tiempo era el encargado tanto de declarar inmundo o impuro a un leproso, a una persona, como limpio también. Era el sacerdote, o sea, era como decir, era el médico. Y él era el que daba el diagnóstico, usted está impuro o usted está limpio. ¿Por qué? Porque recuerde que ellos no podían relacionarse, contaminarse con el resto de las personas y menos estar en los actos religiosos, porque eran inmundos en este caso. Entonces el sacerdote era el encargado tanto de declarar inmundo como limpio a un hombre leproso y hacer el rito, cuando se declaraba limpio, hacer el rito de la purificación con 2 palomas, oigan, en donde una era sacrificada y se rociaba la sangre 7 veces. Y al que había tenido la lepra, en este caso se le rociaba la sangre, y la otra paloma era soltada al campo. Era soltada al campo. Y por último, se bañaba el leproso, bueno, el que había sido leproso, que ahora era declarado limpio, se bañaba con agua limpia. Ahora él se bañaba con agua limpia en señal, estoy limpio, estoy sano. Hermanos, todo eso representa la obra de Cristo en nosotros. El sacrificio, en este caso de las palomas, derramar la sangre. Y otra era suelta, era Cristo derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y la paloma suelta era porque dice que Él nunca más se va a volver a acordar de nuestros pecados. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Y al mismo tiempo, el bañarse con agua limpia, la obra del Espíritu Santo que nos regenera. Porque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, absolutamente todo. Hermanos, imagínense un hombre ahora que había estado apartado de la sociedad, apartado de todo, y que el Señor le diga, ve y muéstrate al sacerdote, donde él tenía que ir a buscarlo y decirle, vea, ya no tengo lepra. Este hombre no se aguantó. Él no se aguantó. Para este hombre le fue imposible callar y no proclamar lo que Jesús había hecho en él, sino que él empezó a publicarlo y a divulgar el hecho antes que ir a mostrarse al sacerdote para que lo declarara limpio. Iglesia, si Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha limpiado de nuestra lepra espiritual, nuestra actitud debería de ser la misma de este leproso. No podemos quedarnos callados, sino proclamar que Jesús es el Señor, Él es el Salvador, como hicieron aún los primeros cristianos.
Hermanos, los primeros cristianos no se podían quedar callados. Ellos hablaban de Cristo, ellos mostraban a Cristo. Hermanos, hoy la iglesia se está quedando callada. Hoy la iglesia ya no habla de Cristo. Hoy los cristianos ya no proclaman a Cristo. Hermanos, hoy sabemos más de fútbol y de política que de Cristo. Hablamos más de fútbol y de política que de Cristo. Nos estamos quedando callados. Hermanos, antes era muy normal ver, por lo menos, hermanos, en una piedra donde decía Cristo viene, Cristo es el Señor, en Él hay salvación, hermanos, por lo menos en las piedras, en un rótulo. Hermanos, hoy la iglesia está callando. ¿Será que Satanás nos está callando cuando deberíamos de proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Iglesia, antes, si había algo que caracterizaba a un evangélico, a un creyente, a un verdadero creyente, era que no se quedaba callado y siempre hablaba de Cristo. Siempre hablaba de Cristo. A sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a todo el mundo. Les hablaba de Cristo. Hermanos, hoy hemos dejado de hablar. Este hombre no pudo quedarse callado. El Señor tuvo misericordia de él. Le tocó, le sanó. Hermanos, si Dios te ha sanado, si Dios te ha tocado de tu lepra espiritual, de tu pecado, ¿cómo, hermanos, cómo no debemos de hablar de Cristo? Y hablarle a otros. Este hombre no le importó nada. Él no le importó que todavía no le habían declarado limpio. No, él fue a hablar, él fue a proclamar lo que Jesús había hecho en él. Hermano, tal vez tú no tengas el don de predicar, porque hay muchos dicen, es que yo no sé predicar. Hermanos, tú no debes de tener un don de predicar para hablar de Cristo. Solo cuenta lo que Él es en tu vida y lo que Él ha hecho en tu vida. Pero no te calles, habla de Cristo. Hermanos, aunque a veces, y muy probablemente muchas veces no te escuchen. Hermanos, como con esto termino, quiero contar estas dos anécdotas. La vez que tuvimos un accidente y a mí llegaron los tráficos y me metieron en la patrulla. Me sentaron ahí uno a cada lado, porque un muchacho pegó lamentablemente con el carro nuestro y se mató el muchacho. Él fue el que pegó. Y yo pregunté, pero ¿por qué tengo que sentarme acá con ustedes? Y me dicen, porque si vienen familiares muy probablemente le van a agarrar contra usted. Y yo dije, pues bueno. Y mientras estábamos ahí sentados, yo empecé a hablarles de Cristo. Tomé la ocasión de ese hombre que había muerto para empezar a decirles, así es la vida de incierta. Hoy estamos, mañana no sabemos. Debemos de estar preparados para morir con Cristo. Y adivinen qué, me dejaron solo. Otro día pasó en mi casa un hombre que pasaba siempre vendiendo plátanos y empezamos a conversar y pasaba todos los fines de semana y a lo último el hombre me hace un día una pregunta, oiga, ¿en qué trabaja? Y le digo, tengo el mejor trabajo del mundo. Y el hombre se quedó asombrado, muy probablemente por mi respuesta, y le dije, soy pastor, predico la palabra, y empecé a predicarle de Cristo. A la semana siguiente y hasta la fecha nunca más volvió a pasar a mi casa. Llegaba a otros vecinos, pero no a mi casa. Hermano, cada vez que tengas la oportunidad, habla de Cristo.
aunque tal vez no te van a escuchar, pero habla de Cristo. Si este leproso no se quedó callado, ¿por qué nosotros tenemos que callarnos? Si, hermanos, Jesús nos dio salvación y vida eterna, por favor, no te calles, iglesia. No te calles. Esa es la palabra de parte de Dios. No te calles, iglesia. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla, nos amonesta y nos muestra lo que debemos de hacer, Señor, como cristianos. Y hoy nos muestras que debemos de proclamar el evangelio, debemos de hablar de tu palabra, Señor. Aunque muy probablemente muchas veces no nos vayan a escuchar, Señor. Pero igualmente no podemos estar callados, Señor. Entendiendo que tú has hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, nos has limpiado de nuestro pecado, nos has perdonado, Señor, y ahora nos das el regalo de la vida eterna, de la salvación, Señor. Padre, glorifícate en nuestras vidas y como siempre te lo pido en oración. Hoy te lo pedimos como iglesia. Pon, Señor, en nuestro camino aquellas personas que están reservadas para vida eterna, Señor, que tú vas a extender tu mano para tener misericordia como un día lo hiciste con nosotros, para proclamar a Cristo, para hablarle de Cristo y que pueda ser salvo al igual como hoy nosotros disfrutamos de esa bendición, Señor. Aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.